el doctor Domingo Martínez, médico internista y nefrólogo. Es un miembro de esta familia. Así es. Y a partir de este momento de los derechos del pueblo, yo me complazco, me regocijo de tener no solamente un médico, sino de esta especialidad con nosotros, en el que vamos a dar importantes informaciones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, me siento más que honrado poder compartir plataforma, y qué mejor plataforma para crear mayor impacto de conciencia desde el punto de vista de salud, sobre todo en los derechos del pueblo, ¿verdad? Que es un tema que a todos nos interesa. Y sobre todo... Es un derecho que tenemos todos. No, es un derecho, claro. Eso es así. Primero que todo, el derecho a la salud. Y como se está ahora reclamando, derecho a una salud inclusiva, gratuita y de calidad. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de enfermedad renal, hablamos de alto costo. Cuando hablamos de enfermedad renal y hablamos de nefrología, ¿de qué estamos hablando? Fíjate, cuando hablamos de nefrología, es el nombre de la especialidad que se encarga de velar el cuidado, la prevención de los riñones. Cuando hablamos de enfermedad renal, pues obviamente es un término que nosotros utilizamos para de alguna forma puntualizar que los riñones están dejando de hacer su función. ¿Esa función qué es qué? Filtrar. Es una de ellas. Vamos a ver. Pero cuando hablamos de riñón o de los riñones, en condiciones normales, las personas tienen 2 riñones. Digo en condiciones normales porque hay personas que nacen con 3, 4 o algunos monorrenales que nacen con un solo riñón. Dentro de las funciones de los riñones, ¿qué tenemos? Tiene participación en el control de la presión, participación en la activación de la vitamina D, participación metabólica para producir glóbulos rojos a través de la eritropoyetina, pero también elimina los tóxicos de nuestro organismo y busca un equilibrio entre la entrada y la salida de líquidos, de forma que cuando entramos a una fase de insuficiencia renal, posiblemente 7 funciones se dejan de realizar. Tanto así, mi estimado, que cuando la gente compara algo caro, siempre lo digo, que tiene valor, esa cobertica, ¿cuánto le costó? Un riñón. Sí, y si es muy cara, la mitad del otro. Un riñón y la mitad del otro. Buen punto, Mira, tú sabes que eso cuesta un riñón. No, un riñón. Tú sabes que yo no me había detenido a, digamos, a descomponer esa expresión popular que es tan usada, pero en su valor. Lógico. En su valor, en función, no de la función renal, sino en función del peso específico del riñón. Totalmente de acuerdo. Eso, qué bien. En República Dominicana, doctor, el tema de los problemas renales han aumentado estadísticamente en los últimos tiempos, por ejemplo, con la calidad del agua que se consume, los líquidos y todo eso. ¿Qué porcentaje hay ahora? Fíjate, vamos a tomar de referencia la estadística global mundial. Para el 2018 hablábamos que la afección renal abarcaba 850 millones de personas en todo el mundo. Y mediante estadística y números se pudo establecer que el 10% de la población general padece de enfermedad renal. Eso quiere decir que si nosotros cogemos el censo de 10 millones de dominicanos, posiblemente el 10% viene sufriendo de algún tipo de daño renal y muchas veces no lo saben. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal se clasifican en 2, de forma aguda, que esa sucede de forma abrupta, por un balazo, una diarrea, una fiebre, y que regularmente cuando recibe un tratamiento oportuno podemos recuperar la función del riñón. Sin embargo, tenemos la enfermedad renal crónica, que esta se divide de 1 a 5. Cuando hablamos de la fase 5, hablamos de la fase terminal, y esta es donde el paciente necesita diálisis. O un cambio de riñón. O un cambio de riñón. Y cuando nosotros buscamos el costo, hablamos de que de forma anual, un paciente en condiciones de mantenimiento normal, que no se enferma, que no hace mucha eventualidad, que no necesita mucho ingreso durante un año, 1.200.000 le sale al Estado un paciente en diálisis. Sin embargo, las ARS
anual tiene de cobertura ¿cuánto? Enfermedades de alto costo. 1 millón. 1 millón. O sea, solamente será para la diálisis. Que muchas veces... Y no completa. Y no completa y muchas veces la agota antes de tiempo. Ahora bien, es importante siempre concientizar al pueblo, siempre concientizar a la población porque un gran número de las enfermedades se pueden evitar. En República Dominicana obviamente tenemos un incremento significativo. Hasta hace poco se estaba trabajando lo que es el registro de los pacientes renales, pero de acuerdo a lo que se estima, hablamos que aproximadamente 8,000 personas tienen algún tipo de daño renal y que aproximadamente entre 3,000 a 4,000 personas reciben algún tipo de diálisis. La hipertensión es un tema que prácticamente aquí en República Dominicana muchos la vivimos con ella. Pero se habla de que la hipertensión, usted le pone un medicamento que ya tiene que vivir con él, diariamente consumir estas pastillas. ¿Qué daño pueden ocasionar a los riñones? Excelente pregunta. Fíjate, cuando nosotros buscamos las causas más comunes a nivel del mundo, la primera es la diabetes, la segunda la hipertensión o presión alta, para que se me entienda. Y que generalmente están asociadas la diabetes y la hipertensión. Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros revisamos en nuestras unidades de hemodiálisis, podemos visualizar que el 70% de las personas que se dializan tienen esas dos condiciones. Las personas que se dializan o son hipertensos o son diabéticos. Correcto. Sin embargo, la hipertensión es como una condición de doble vía. Quiero decirte que muchas veces se te puede dañar los riñones por diabetes. Y como el riñón está dañado y tiene participación en el riñón, comienza a un futuro cercano a desarrollar o a sufrir de presión alta. Claro. Sin embargo, cuando tiene presión y se mantiene de forma descontrolada, obviamente se correlaciona como un daño o un factor progresivo que te lleva tarde o temprano ¿a qué? A insuficiencia renal crónica terminal, porque muchas personas pueden tener algún tipo de enfermedad y no necesitar diálisis o estar en prediálisis.